Bienvenidos al canal El lado B de las cosas presenta hacia dónde se dirige el mundo. Pues Hollywood ya nos los está diciendo. Miren que este año y el año pasado 2023 estrenaron varias películas muy llamativas con mensajes tan claros que es imposible no verlas. Claro que de estas películas ya hice un video específico, pero si las ponemos a todas en el contexto, si las juntamos, podemos ver una parte importante del rompecabezas. Todo el mundo habló de Dejar el mundo atrás, este estreno navideño de Netflix, producido por los Obama, que bueno, todo el mundo le encontró muchísimos simbolismos, mensajes, ya ni encriptados, o sea, directos, hablando sobre un reseteo, un hackeo mundial, sobre la caída de Estados Unidos, bueno, porque particularmente hablan de ese país, la caída o el cambio de la sociedad, de la civilización. Bueno, pero no solamente esa película, de hecho, si la ponemos en contexto con varias que tuvieron mucho renombre, vamos a encontrar un patrón, vamos a encontrar una serie de rompecabezas que nos están indicando claramente hacia dónde nos están moviendo como una masa, como si fuéramos plastilina, nos están moldeando. Así que por eso hice este listado, y de hecho la última película que voy a poner aquí es la más preocupante, está por estrenarse, tiene que ver hasta con un discurso que ha dado la reina hace algunos años. Y bueno, pues Dejar el mundo atrás no es la única, no es la única. De hecho, hay otras que nos indican mucho de lo que están planeando. La precuela de los Juegos del Hambre, la de Baladas de pájaros cantores, pues nos habla toda la franquicia de cuando ya Estados Unidos ha caído, ha dejado de ser el país tal como lo conocemos, se ha dividido en distritos, o sea, ciudades de 15 minutos, donde son gobernados por una élite, que es la que está en el Capitolio, que vive con todos los excesos, que vive pues y se vista, o sea, con extravagancia. De hecho hice varios videos, por ejemplo, de cuando fue la toma de posesión de cierto personaje, salían así vestidos, cuando fue la Navidad, nos están indicando Washington, el Capitolio, y nos hacen referencias de forma inconsciente a los Juegos del Hambre. Bueno, pues ahí ya sabemos que cada distrito se dedica a una actividad productiva, pero viven en la escasez, viven en la restricción, no pueden salir de su distrito, no pueden sembrar su comida, o sea, todo lo que está pasando. Bueno, en los Juegos del Hambre también nos muestran que para mantener el equilibrio, la sociedad permite sacrificar, fíjense que en un juego bastante sádico, los Juegos del Hambre, a los niños, ¿no? Y todo es transmitido en televisión, o sea, la gente lo está viendo. Ese es como la forma en la que le implementan el miedo a las personas, pero lo que mantiene la estabilidad según esto y los privilegios del Capitolio. No solamente fue esa película la que me llamó la atención, pero si vamos viendo Sacrificio, Niños, Ciudades 15 Minutos y Estados Unidos ha desaparecido. Otra película que parece no tener relación, pero miren, es Los Asesinatos de la Luna. De hecho, a ver si luego la analizo ya a detalle, pero en esta nos muestran la gentrificación. Es de cómo en los años 20 ocurrieron una serie de crímenes para eliminar a una población de nativos americanos y quitarles sus tierras, porque en esas tierras, esto pasó en Oklahoma, se habían encontrado petróleo. Entonces una serie de crímenes, hasta de bodas, pero todo planeado para irle quitando a los nativos americanos todavía más sus terrenos, o sea, una gentrificación, un reseteo. Ahí nos los están mostrando claramente. No solamente es en esa película, hay otras, nos muestran, por ejemplo, Barbie, la gente toda
inmiscuida en un mundo plástico consumista y por supuesto la agenda, ¿no? Ya sabemos que agenda está haciendo referencia. La de Guardianes de la Galaxia, que nos muestra, y esa es una de las que más pues simbolismos tiene. Pero miren, fácilmente a Rocket, es que ya hice ese video, pero Rocket, que es el zorrito, es herido y está lastimado y tienen que viajar a su pasado, al lugar donde fue creado, que resulta ser un planeta, un lugar donde experimentan con criaturas muy pequeñas y ahí hacen todo tipo de experimentos para crear un nuevo mundo, una nueva civilización controlada por un grupo de personajes y además ahí nos muestran incluso que también hacen experimentos y retienen pues a pequeños. Ahí nos los dicen todo, ¿no? Ahí está todo en nuestra cara y lo vimos. Y hablando de eso, una película muy controvertida, mucha polémica, que tuvo muchos problemas para distribuirse, pero que tiene que ver con esto y con lo que yo les voy a decir al final, es Sonidos de la Libertad. Muchísimos problemas en su exhibición, pero nos estaba mostrando y aún así, y miren que ahorita está tan fuerte el tema de la lista de Epstein, pues ahí está. ¿De dónde creen que salen, no? Los que son llevados a esa isla que sigue operando y que son varias. Y hablando de eso, otra película que también nos mostraba la realidad y entre ficción, Calabozos y Dragones. Hay una escena donde el gobernante o alcalde, no me acuerdo cómo le llaman, hace un evento y atrae a mucha gente para que en un lugar muy grande, una especie de estadio, y puedan estar ahí todos disque festejando, pero en realidad ese gobernante había hecho un pacto con una entidad para extraerles al alma a todos sus ciudadanos a cambio de él obtener riquezas y poder. Pero ninguna de esas son tan preocupantes como las últimas que quiero hablarles rapidísimo. Es Oppenheimer, esa película que dicen que hasta fue nominada al Oscar, que fue de las más exitosas en taquilla. Muy curioso cómo cuentan una historia, utilizan a un actor que es popular, que es atractivo, para limpiarle la imagen a un personaje bastante siniestro y para mandarle de forma, pues, enseñarle a la gente de forma inconsciente que para mantener la paz a veces hay que tomar supuestamente decisiones difíciles, que para mantener la paz, porque es lo que le están diciendo, ¿no? Cómo él diseñó esta cosa que después lanzaron supuestamente a Japón, pero con la intención de ya que el mundo estuviera en paz, estuvieran en salvo. Claro que esa versión pues está diluida, ¿no? Lo que realmente pudo haber pasado, pero porque hay quienes dudan que realmente hayan lanzado eso exactamente. Hay muchos, ¿no? Pero sí, como le van diciendo a la gente, bueno, para mantener la paz a veces tenemos que tomar decisiones difíciles o sacrificar a un pueblo. Por supuesto que ya vimos cómo limpian la imagen de un conflicto mundial, de una fiesta mundial, cómo nos enseñan acerca de los sacrificios para mantener al mundo en paz. Y bueno, pues esta película que no tuvo tanto éxito, pero tocan a la puerta, nos mostraba cómo un grupo de personas encuentran que se va a acabar el mundo, pero para detener eso, para que todo el mundo no se acabe, no se destruya, no llegue el apocalipsis, se pueda detener si se hace un sacrificio, si una persona es sacrificada. De eso se trata esta historia y es lo mismo, ¿no? Sacrificar a algunos para mantener la paz y el orden. Bueno, las últimas dos son las que más me llaman la atención y me preocupan. La Sociedad de la Nieve, que está siendo un éxito en Netflix, basada en una historia real, o eso dicen, sobre unos estudiantes que tienen un accidente y caen en los Andes y para sobrevivir se tienen que comer unos a otros. Yo ya les había hablado acerca de que hay una agenda de alimentación
Y esa agenda de alimentación incluye el canibalismo. Y este tipo de películas pertenecen a la ventana de Overton. Es cambiar nuestro sistema de valores y de creencias poniéndonos películas o casos reales. Y el mensaje es: en tiempos de hambre, de crisis, de reseteo o de conflictos mundiales, el canibalismo puede ayudarnos a sobrevivir. Y miren, no estoy inventando nada. De hecho, en Reino Unido salió un documental que fue muy polémico de un juez de MasterChef que fue a hacer una visita a una supuesta fábrica de hamburguesas hechas con carne humana. Ya después dijeron que era una broma y que el documental era falso, que nada más era como una broma, según. Fue muy polémico en Reino Unido, fue muy polémico en algunas partes, que se llegó a hacer un poco viral. Esto es una agenda y la película La Sociedad de la Nieve es parte de eso. Nos lo están diciendo, vienen crisis, vienen hackeos, vienen problemas con la tecnología y cuando haya crisis, incluso la sociedad, y ya ha pasado, va a caer en eso. Pero ninguna de esas películas me preocupa tanto como la que están ahorita promocionando. Bueno, se va a estrenar, es de Anthony Hopkins, que está hablando de una historia supuestamente real. Porque sabemos que todo lo que pasó en la Segunda Mundial, pues es, tal vez no sea tan cierto, ¿vale? Digamos que la historia la escriben los vencedores, hay cosas que tal vez no sean exactamente como nos dicen la versión oficial. Bueno, pues en esa historia, también en los años 40, resulta que había un corredor de bolsa que se llamaba Winton, que hace un viaje a Praga, y en ese momento se da cuenta que hay muchos grupos de refugiados donde hay niños. Entonces se le ocurre la idea que debía salvarlos, y para salvarlos pues era sacarlos de ahí, de Praga, y llevarlos a Reino Unido para que familias con ingresos, con buenos ingresos, los adoptaran. Para esto las familias tuvieron que pagar una cantidad en dólares, bueno, no en dólares, en libras esterlinas, pagarlas al gobierno. O sea, no quiero decir compra-venta, pero pues algo así. Entonces estos niños fueron salvados. Pero ¿cuántos niños fueron? Fíjense qué curiosa cantidad es en esta historia. 669. Que si giras el 9, pues te da 666, o sea, número del libro. Y saben que cuando las numerologías están metidas en este tipo de temas y de contextos es porque hay algo más. Bueno, pues estos 669 niños fueron llevados, unos a Suiza, otros a Reino Unido, y supuestamente ahí salvaron su vida. Pero ¿quién nos asegura que realmente los trataron bien, los cuidaron, llegaron a buenas familias? O estamos hablando de uno de los primeros temas donde tratan de hacer cosas. Entonces, bueno, pues esta historia después se conoció precisamente en los años 80, cuando un programa de televisión, o sea, un show de la BBC, invita a este señor Winton a este programa. El programa se llamaba That's Life, y lo invitan, lo sientan en la primera fila y empiezan a hablar de un hombre que salvó a 669 niños. O sea, no fueron 660, 670, 680, no, 669. Salvó a los niños, y entonces en el programa aparecen, ya siendo adultos, 28 de los adultos que fueron rescatados por este señor, y es una escena muy conmovedora y muy bonita. Y miren, ¿qué habrá pasado con los otros 641 niños? ¿Quién sabe? Esta película, bueno, pues esta historia de Winton la hizo Anthony Hopkins, se llama One Life, o Los Niños de Winton, y está es la nueva película. Ha recibido buenas críticas y todo, y a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque precisamente, si se acuerdan, en el 2020, la emergencia que pasó, bueno, en ese año la reina salió dando un discurso de ánimo y todo esto, bla, bla, bla,
Pero ella empezó a decir unas cosas que incluso muchos canales hicieron, el extraño mensaje de la reina y así, y yo también lo hice. Bueno, ahí empezó a decir que lo que le estaba pasando en ese momento en el mundo le recordaba a 1940, cuando ella y su hermana dieron un discurso para los niños que habían sido evacuados a Reino Unido, o sea, separados de sus familias por su seguridad, y que había sido un mensaje de aliento. Fue muy llamativo y digo, ¿por qué tenía que mencionar eso? Y ahora te hacen la película. Miren, no es que piense mal, pero sí, ya nada más para mencionarlo. O sea, en conclusión, están hablando de un conflicto mundial, de un hackeo que va a resetear Estados Unidos. Nos están hablando de la gentrificación, o sea, de la eliminación de un pueblo para obtener recursos, que ya siempre ha sido así, ¿no? Bueno, de una agenda. Nos están hablando también de que en situaciones de crisis, incluso de hambre, pues hasta el canibalismo es válido, pero lo más preocupante es este tema de los niños, donde incluso ya nos están hablando y nos están preparando en ese discurso de la reina. No sé, y bueno, Sonidos de la Libertad incluso nos está advirtiendo, ¿no? Que en realidad, pues, ¿de qué se trata? Y si no saben, sospechoso, la lista de Einstein, estaba ahí mencionada la monarquía, filántropos, hay que atar los cabos. Este canal les presenta historias alternativas, no olviden suscribirse y ayudarme a compartir.